Vamos a abrir nuestras Biblias en Esdras, vamos a continuar con la serie de predicaciones. Para ponernos un poco en contexto, antes de comenzar, recordemos que el domingo pasado veíamos el capítulo 3 del 8 en adelante y veíamos cómo el pueblo de Dios en ese entonces estaban ya a punto de reconstruir el templo que se había destruido muchos años atrás. En esas circunstancias ellos empiezan a elegir a aquellos que iban a guiar y a dirigir esa construcción, esa reconstrucción, y ellos tenían el cuidado de que sí o sí tenían que ser del linaje de los de Leví, del linaje de los sacerdotes, del linaje de David, para que puedan guiar la reconstrucción, y así todo el pueblo unidos a ellos empezaron a la reconstrucción, ¿recuerdan? Y se ponían gozosos y hacían, cantaban alabanzas, se deleitaban porque los cimientos habían sido echados. Como decía, todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Entonces ese acontecimiento produjo en el pueblo celebraciones, mezcla de emociones, en fin. Había empezado la reconstrucción, ¿sí? Habían hecho manos a la obra y empezaron, y estaban muy motivados porque los cimientos ya habían empezado a ser echados. Entonces la casa de Dios, el Dios de los cielos, había empezado a ser reconstruido. Ahora vamos a continuar la lectura y vamos a ir a Esdras 4. Que sería la continuación de esa celebración de cuando los cimientos habían sido echados. En los versículos del 1 al 6 voy a leer ahora. Vamos a estar más o menos desarrollando todo el 4, pero ahora voy a leer del 1 al 6. Los que quieran seguir, yo voy a leer, como les dije, en la Biblia de las Américas, Esdras 4, dice así. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar a Jadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar, y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para que frustraran sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una carta, una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, queremos en esta mañana encomendar, Señor, nuestras vidas en tus manos. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre conforme a lo que tú has designado en este día para cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra mente, nuestros corazones, nuestras circunstancias, Señor, están delante de tus ojos. Pero habiendo leído tu palabra, te ruego, Señor, que me ayudes a poder compartir el mensaje, que me des la valentía, la fuerza, la claridad, Señor, para poder hablar, para poder darles a conocer, Señor, lo que tú me has ayudado a reflexionar sobre este tema, Señor. Te ruego que me ayudes a ser fiel a tu palabra, que tú también, Señor, les ayudes a mis hermanos a discernir y a escudriñar tu palabra, que no se queden solamente con lo que les diga yo en esta mañana,
sino que sean como el pueblo de Berea, que después de haber escuchado en ese tiempo al apóstol Pablo, todos los días escudriñaban la palabra, tu palabra, para ver si todo lo que les había dicho Pablo estaba ahí. Pon ese mismo sentir en este pueblo, Señor. Te ruego que tú, Señor, les pongas esa inquietud de escudriñar tu palabra y así poder atesorarla y ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. Acompáñanos en esta mañana, Señor. Te ruego que me ayudes, Señor, a expresar, Señor, tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, me siento como Lutero cuando tuvo que auspiciar la ¿cómo se llama? La misa, cuando su padre estaba ahí. Bueno, mi mamá está presente, así que, y mi hermano Rodolfo también. Así que bueno, que el Señor me ayude en esta mañana, hermanos. Para desarrollar estos versículos que hemos leído, he puesto dos títulos. Primero, el primer título vamos a ver que estos enemigos son los enemigos del templo que se estaba reconstruyendo y por ende eran enemigos de Dios. En los versículos del 1 al 2 que leímos recién, dice así: cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel, y se llegaron, o sea, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. En un principio, cuando leía esos dos versículos, iba leyendo, digo, buenísimo, llegó la ayuda, porque estos habían acercado a Zorobabel y a todos los jefes para decirle: nosotros vamos a edificar con ustedes. Lógicamente, parecía ser la ayuda y pensaba, menos trabajo, el tiempo se va a cortar porque van a ser más manos trabajando y va a ser menos cansador para todos. Eso es lo que pensó mi cabeza primeramente. Pero lo que no me cerraba es la primera expresión que decía: y los enemigos de Judá y de Benjamín. Dice así, ¿no? A ver, los enemigos de Judá y de Benjamín se habían acercado. Esa palabra no me cerraba, como acá hay algo raro, hay como un gato encerrado, como esa frase que se dice, ¿no? Entonces busqué la definición de enemigo. Parece lógico, enemigo parece lógico saber qué es, pero cuando busqué la definición, miren lo que dice: se considera enemigo a una persona o grupo de personas que se oponen a otro grupo de personas, ya sea por sus ideas o pensamientos, etc. Miren lo que dice: a diferencia del adversario, el enemigo es la expresión radical de la diferencia entre personas. O sea, era la oposición, y estos estaban yendo a decirle: nosotros vamos a edificar con ustedes. Pero eran enemigos y ahora se están ofreciendo para edificar con ellos, para reconstruir con ellos la casa para Dios. Entonces, ¿eran amigos o eran enemigos? Dice que eran enemigos que se ofrecieron como amigos para ayudar la reconstrucción. Entonces, eran enemigos, disfrazados de amigos. Porque el enemigo no deja de ser enemigo, porque la intención del enemigo, como está la definición, si yo digo soy enemigo de ustedes, por más que yo me pare acá y diga, bueno, soy amigo de ustedes, mi intención siempre va a ser oponerme a ustedes. Ese es el rol del enemigo. Entonces, este enemigo se acerca los voy a ayudar, los vamos a ayudar, todos nosotros los vamos a ayudar a reconstruir, pero la intención de su corazón decía que, como la definición, era oponerse a ellos. Entonces, podemos decir que estos enemigos se habían disfrazado de amigos, pero debemos entender que la definición dice que un enemigo no colabora
sino más bien se opone, ¿sí? Se opone a lo que se estaba haciendo en ese momento. Sigamos, versículo 3. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel le dijeron, escuchen esto, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros, unidos, la edificaremos al Señor Dios de Israel como nos ordenó el rey Ciro de Persia. Ellos rechazaron esa ayuda. Si bien no nos dice quiénes eran estos enemigos, no nos nombra ahí quiénes eran este grupo de enemigos, entonces debemos ayudarnos de los comentaristas y de los historiadores que unen distintos fragmentos para determinar que este grupo que se había acercado al pueblo de Israel en ese momento eran los samaritanos. ¿Por qué decimos esto? Porque hay varias partes donde podemos destacar esto. Uno de los comentaristas dice esto: estos enemigos afirmaban adorar al mismo Dios que Zorobabel y el resto de los judíos. O sea, ellos dicen, nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes adoran. Es más, presentamos sacrificios a ese mismo Dios que ustedes presentan sacrificios. En un sentido, esto era cierto. Adoraban a Dios, pero también a una multitud de otros dioses. Eso está en Segunda de Reyes 17, del 28 al 29. Miren lo que dice, como para que veamos cuáles eran las intenciones de este grupo que se acercó ahí. Dice, y en el contexto de cómo se estaban dando las dispersiones, las guerras entre reyes y todo, en Segunda de Reyes 17, 28, 29 dice, y vino uno de los sacerdotes que había llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo había de temer al Señor, hablando de Dios. Pero cada nación de estos samaritanos, cada nación, los que estaban ahí, continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho cada nación en las ciudades en las que habitaban. Y en Segunda de Reyes 17:41 dice, y aunque estas naciones temían al Señor, porque habían sido enseñados por Dios, estos sacerdotes les enseñaban cómo temer a Dios, ellos habían sido enseñados por esto, dice que aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Entonces, a los ojos de Dios, dice este hermano, esto no era la adoración, sino pecado y rebelión, porque la adoración, la verdadera adoración, significa devoción únicamente a Dios. Para estos extranjeros, Dios era solamente otro ídolo para añadir a su colección. ¿Sí? Por más que ellos digan, estas personas en ese momento decían, nosotros también adoramos a Dios, a ese mismo Dios que ustedes adoran, pero ellos tenían sus ídolos, tenían sus otros dioses, no adoraban a Dios como este pueblo que tenía solamente un Dios. Ellos tenían sus dioses, y entre esos, Dios. ¿Sí? Entonces, por eso la negativa de decir, no tenemos ninguna cosa en común con ustedes. Por más que ustedes digan adorar a Dios, nosotros no adoramos a los otros dioses. Nosotros no tenemos ídolos. Y en ese momento se estaba restableciendo la comunión íntima con el Señor. Entonces, sigamos. Del 4 al 6 voy a leer. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que miren, ahí están las intenciones, atemorizarlos para que dejaran de edificar, y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos. Todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén.
Al final, ¿eran amigos o enemigos? Eran enemigos, porque ahora sus verdaderas intenciones salen a la luz. Por fuera parecían amigables, bien intencionados, preocupados, pero su motivo real es el mismo motivo que le daba la definición. ¿Cuál era la definición? La definición de enemigo, que se oponían. Entonces su motivo real era atemorizarlos e interrumpir, ¿ves? Oponerse, interrumpir el proyecto de reconstrucción del templo. Eso hace un enemigo, se opone. Esperaban evitar que Jerusalén volviera a ser fuerte. Después, en los siguientes versículos que continúan ahí en el relato de Esdras, del 7 al 22, que por razones de tiempo no lo vamos a leer en detalle, pero ahí están todos los detalles de la carta que estos enemigos habían enviado al rey. Ellos enviaron una carta, una nota contando lo que estaba pasando ahí y aumentando cosas, exagerando muchas cosas. Está todo ahí, después si pueden léanlo. Y después también está la respuesta del rey a esa carta. Pero lamentablemente tenemos que decir que esa carta que estos enemigos habían enviado al rey logró su propósito, el propósito de frenar. Pues leemos en los siguientes versículos, si ustedes pueden, si están acompañando la lectura, en el versículo 23 y 24 dice así: Entonces, tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Reú, del escriba Simsai, que eran los enemigos principales, y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y los hicieron parar a la fuerza. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué querían hacer? Oponerse, pararlos, y lo habían logrado. Estos enemigos se salieron con la suya. Frenaron la obra de Dios que había comenzado y que le había encomendado a su pueblo. Pero como era una obra de Dios, esto no iba a quedar así. Por el momento nosotros lo vamos a dejar ahí, pero el próximo domingo vamos a ver cómo continúa esta historia. Pero en este momento quiero resaltar la actitud de estos enemigos, la definición del enemigo y cuál es su función del enemigo. Era oponerse, era de poder frenar la obra de reconstrucción que Dios había encomendado al pueblo, y en este momento, hasta esta instancia, lo lograron. Esto continuará, así que no se pierdan el próximo domingo. Vamos a ver a ver si es que pueden o no pueden cuando Dios empieza algo. Pero ahora, como hacemos todos los domingos, o como estoy intentando hacer todos los domingos, poder reflejar la historia de Esdras, también reflejarlo con la historia de la iglesia, quiero poder empezar ahora con este título que dice: los enemigos de la iglesia también son enemigos de Dios. Antes habíamos dicho que los enemigos del templo eran también constituidos enemigos de Dios porque se estaban oponiendo a Dios, a su obra, a su encomienda. De la misma forma, los enemigos de la iglesia son enemigos de Dios. Entonces, para ponernos en este lado, ahora hablando de la iglesia, ya hemos visto una imagen de Esdras, ahora vamos a ver la otra imagen. También tengo que llevarlos al contexto. Hasta aquí ya hemos visto en este lado de la iglesia que Cristo es el fundamento, la cabeza, la piedra principal de la nueva construcción llamada iglesia. Y también debo decir que mientras Él estuvo sirviendo a pecadores, cuando Él vino acá a la tierra a caminar y estar con nosotros los pecadores, también hubo oposición. También tuvo sus enemigos. También hubieron personas que querían frenar el avance del reino de Dios. Intentaron frenar esta obra como verdaderos enemigos, oponiéndose, frenando al Señor. Y para hacer un resumen así en forma general, Cristo fue
en esa oposición recibida, fue tentado, fue traicionado, fue negado, fue rechazado, fue escupido, fue azotado y finalmente fue crucificado. Sus enemigos, estos enemigos que estaban atacando a Jesús en ese momento y a lo que él estaba iniciando, ellos creían que con Cristo muerto, listo, vencían, se salían con la suya, con Cristo muerto todo terminaba. Eso es lo que ellos creían. Pero no vieron la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo solo fue el inicio y la confirmación de que su obra de edificar su iglesia no iba a parar con su muerte, sino más bien que el Señor iba a resucitar, y cuando Él ascendió, ya resucitado, Él envía a su Espíritu Santo, ¿para qué? Para continuar con la construcción de la iglesia. ¿Sí? Entonces esa muerte, esa intención de estos hombres en ese momento fue querer frenarlo, inclusive lo llevaron a la muerte, pero no se dieron cuenta que eso solamente era como que la bomba iba a estallar de tal forma que muchos más iban a venir a la fe cristiana. La obra continuaría, pero la oposición también. ¿Sí? El Espíritu Santo iba capacitando a sus discípulos, a sus apóstoles que habían quedado a cargo de la obra para seguir construyendo, pero la oposición también iba a seguir trabajando. Y haría todo lo posible para frenar el anuncio ahora de la cruz de Cristo. Antes de seguir, quiero hacer un paréntesis para poder aclarar algo. Yo anoté esto porque por ahí nuestras mentes van a empezar a divagar entre estos enemigos y a veces cuando yo veía una película La Pasión de Cristo y veía cómo lo azotaban y lo golpeaban y lo escupían, me agarraba un odio para con esas personas de decir, ¿por qué le están haciendo esto? Pero sin embargo, nosotros, las personas, no somos el enemigo en sí. Desde el Edén hasta nuestros días y hasta que todo esto termine, habrá solamente un enemigo. Un enemigo que usa distintas formas para poder frenar esto, y ese enemigo tiene un nombre, se llama el diablo, Satanás. Es el único interesado en destruir la obra de Dios desde el Edén. Nosotros podemos ver en Génesis que él empieza y después en el trayecto con distintas formas, distintas manifestaciones, el obrar de este enemigo de Dios. Entonces, quiero aclarar esto, quiero hacer un paréntesis para que nuestras mentes se centren en esto. Todo lo que vamos a ver ahora está manipulado por este hombre, que se llama Satanás. Ese es el enemigo principal. Cierro paréntesis. El Señor, cuando estuvo con sus discípulos, ya les había advertido que ellos también iban a pasar las mismas cosas que Él había pasado. En Juan, el capítulo 15, versículo 18 al 21, dice así: Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. En el capítulo 16:4 dice esto. ¿Por qué el Señor les estaba diciendo estas cosas? Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis, se acuerden de que ya os había hablado de ellas. Que cuando llegue esa persecución, que cuando a ustedes les llegue, yo me voy a ir, pero a ustedes les va a pasar lo mismo que me ha pasado a mí. Pero cuando les llegue ese momento, sepan que yo ya les había advertido, para que sepan que ese momento iba a llegar. Y Jesús no les estaba mintiendo, pues esa hora le había llegado, esa hora iba a llegar y llegó para los primeros cristianos.
debemos entender que el objetivo de los enemigos es igual a lo que pasó en Esdras: frenar, atemorizar e interrumpir ahora la proclamación del Evangelio. ¿Por qué la proclamación del Evangelio? Porque a través del Evangelio se lleva a cabo la construcción de la iglesia. Ahora, en Esdras vemos cómo los atemorizaban, los contrataban a personas para que vayan y los frenen, les llenen la cabeza. Ahora, en el contexto de la iglesia pasa lo mismo, pero ahora la intención del enemigo es callarnos la boca. Porque cuando nosotros proclamamos el Evangelio, cuando estos primeros cristianos proclamaban el Evangelio, más y más creían en Cristo. Entonces el enemigo tenía que frenar eso. De alguna manera tenía que frenarlo. Entonces, si la proclamación del Evangelio era la forma de construir la iglesia, miren lo que dice en Hechos 4, del 1 al 2. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Se dan cuenta cuál es el objetivo? Estaban aterrorizados, enojados porque estos hombres estaban hablando de Jesús y enseñando al pueblo, y el pueblo se convertía. Entonces estos enemigos a toda costa querían callarlos. Ese era su objetivo, el objetivo del enemigo. En Hechos 4, del 17 al 18 dice: mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Cuando los llamaron, les ordenaron, los discípulos en ese momento estaban ahí presos, y ellos les dijeron esto: les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Ahí están las intenciones del enemigo: frenar el avance del reino, frenar la proclamación del Evangelio. Y no solamente iban a ser atemorizados o metidos en las cárceles, sino que también esa escena se iba a repetir en muchos lugares, una y otra vez los encarcelaban, los azotaban, los maltrataban por hablar de Jesús. Pero iba a seguir adelante el curso del enemigo. En Hechos 7 vemos que ahí en Hechos 7 se encuentra la muerte de Esteban, un hombre que por proclamar a Cristo fue apedreado, murió apedreado por solamente estar predicando de Cristo. Él termina de predicar de Cristo. Es como si fuera hoy: yo me paro delante de ustedes y empiezo a hablarles de Cristo, y ustedes me empiecen a apedrear, porque yo les he hablado de Cristo. Les he hablado de Cristo. Y ellos no querían escuchar, porque hablar de Cristo es también verse a uno mismo. Y cuando uno se ve a uno mismo, normalmente no le gusta ver su corazón. Porque por fuera, como los amigos, podemos vernos bien, con buenas intenciones, pero por dentro es donde Dios ve. Entonces estos se horrorizaban de eso, entonces mataron a Esteban, y así los perseguían y los mataban y los apresaban. Y no solamente esto, también Jesús nos advirtió que los enemigos podrían ser de nuestra propia casa, o sea, nuestros familiares. Como instrumentos de Satanás, intentarían callarnos o rechazarnos por seguir a Cristo. En Mateo 10, 34 al 36 dice así: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Ojo, nuera y suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. En una casa pasa lo mismo que va a pasar en cualquier casa. Si nosotros hemos estado viviendo como el mundo, complaciéndonos con las tradiciones
y de alguna manera viviendo como todo el mundo vive, cuando alguien viene al cristianismo, de alguna manera ya va a dejar de vivir de esa forma. Y muchos lo toman a eso como traición a la religión que tenían, muchos lo toman a eso como, inclusive he escuchado testimonios. Chuy Olivares cuenta muchas veces, cuando cuenta una historia de que un cristiano había sido desheredado. No tenés más herencia, porque se había convertido al cristianismo. Por así decirle, una forma de manifestar el desprecio por ser cristiano. Pero sin embargo, esas cosas iban a suceder. El enemigo de Dios ha sido una realidad desde sus comienzos hasta nuestros días. Él usará todo tipo de artimañas para frenar el avance del reino de Dios, no solo desde afuera, no solamente con los incrédulos, los que están afuera, los que manifiestan no creer en Cristo y no quieren creer en Cristo, sino también desde adentro. Estos tendrán apariencia de seguidores de Cristo, pero no lo son. ¿Sí? Es como esos amigos que se acercaban para colaborar con la obra, pero por dentro no lo son. Tienen apariencia de cristianos, pero no lo son. Son como Jesús cuando dijo, tened cuidado de los falsos profetas, de los falsos maestros que iban a venir, que serían como. Eran como ovejas, pero eran lobos. Eran lobos vestidos de ovejas. Eran como estos hombres que se habían vestido de amigos cuando realmente eran enemigos. O también como Jesús también enseñó esto, como el trigo y la cizaña crecerán juntos, pues así está escrito en Mateo 13, del 24 al 29, dice así. Miren cómo él va a hacer énfasis en el enemigo también. Jesús les refirió otra parábola, enseñándole a sus discípulos, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña, y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y así continúa el relato. Un enemigo ha hecho esto. Entonces la cizaña iba a crecer junto con el trigo, y después más adelante da también ejemplos, parábolas de los árboles, y dice que por sus frutos los conocerán. Entonces estos que iban a estar adentro de la iglesia iban a ser conocidos por sus frutos. En su principio van a parecer que son cristianos, pero a la larga sus frutos van a dar evidencias de que no. En la actualidad, como en otras épocas, están aquellos que proclaman ser cristianos, pero cuyas acciones, cuya vida que llevan ellos, revelan claramente que usan al cristianismo solo para su propio beneficio. ¿Sí? Ellos dicen seguir a Cristo. Ninguno va a decir, no, yo no soy un seguidor de Cristo, estoy acá para disimular. Nadie va a decir eso. Pero las evidencias de la vida que llevan van a ser claras. Pero como dije anteriormente, para poner bien nuestra cabeza y nuestros pensamientos, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra un enemigo que ha sido vencido por Cristo. Pero de todas maneras, Él seguirá intentando frenar su obra. Es como que Él ya está derrotado, pero no quiere decir, no quiere darse por vencido. Él va a seguir intentando, Él va a seguir peleando. ¿Para qué? Para destruir la obra de Cristo. Pero tenemos esta promesa. Cuando Cristo dijo que Él iba a instituir sobre ese nombre, sobre esa declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús dijo, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia, Él dijo, y el Hades no prevalecerá contra ella. ¿Qué quiere decir eso? Que no la va a vencer nunca.
que nunca, por más intentos que tenga el enemigo contra la iglesia, él no va a prevalecer. Eso quiere decir que nunca más lo va a vencer. Y por último, y muy consolador, a diferencia de Esdras, a la situación que estaba viviendo Esdras, nosotros hoy tenemos el privilegio de tener toda la Biblia y saber ¿qué nos da el beneficio de tener nosotros toda la Biblia? Nosotros podemos ver en Apocalipsis que al final, como una nena dijo, al final ganamos. O sea que es verdad que el Hades no va a prevalecer contra la iglesia por más que intente matarlos, lastimarlos, atemorizarlos, frenarlos. La iglesia no va a perecer. La iglesia no va a ser destruida. ¿Por qué? Porque Cristo es el que la cuida, Cristo es el que la instituyó. Es como cuando Bruno decía, es como el matrimonio. Cristo se casó con la iglesia y Cristo no se va a separar de la iglesia porque está unido a Él, somos uno con Él y es imposible que el enemigo pueda desunir lo que Dios ha unido. Entonces, en Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores, porque estamos peleando una lucha con alguien que ya ha sido derrotado. Nosotros no lo tenemos que vencer, Él ya ha sido vencido. Nosotros debemos creerle a Cristo que Él nos va a llevar a la victoria, porque, como les he dicho, tenemos la historia completa. Y sabemos que tarde o temprano, nuestras lágrimas, esas lágrimas que nosotros derramemos, ese sufrimiento que nosotros tengamos, esas persecuciones que tengamos ahora, son simplemente pasajeras y no se comparan en nada con la gloria que ha de venir. En nada se comparan con eso. Entonces, debemos, de alguna manera, aprender de estos ejemplos y saber que el enemigo va a estar, pero debemos también entender que Cristo está ahí. Que Cristo está ahí. Concluimos entonces con 3 aplicaciones que quiero traer a sus mentes para poder estar atentos y también estar consolados. Primera aplicación, que nosotros como creyentes debemos saber y esperar la oposición. ¿No? Que no los sorprenda, porque Jesús les dijo, cuando llegue ese momento acuérdense que yo ya les había dicho que esto iba a pasar. Entonces que no les agarre sorprendido, no piensen como esas iglesias que le dicen vengan a Cristo, que con Cristo todo va a estar bien. Entonces vienen con esa esperanza de todos mis sueños se van a cumplir, voy a tener casa, familia, autos, y cuando de repente empieza la persecución, le empieza a ir mal y esto, todo era una mentira. No estemos en esas nubes. Esperen que la persecución, las dificultades va a llegar a nuestras vidas y a la iglesia. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo la obra de Dios en nuestras vidas y en la iglesia, acuérdense de que esto va a pasar. Y creo que como iglesia ya hemos recibido los ataques del enemigo, y no solamente como iglesia, veo en nuestra vida cotidiana que tenemos ataques y todos los días ataques del enemigo tratando de frustrarnos, desanimarnos, quitándonos el gozo que Cristo nos dio en esa cruz, todo el tiempo atacando, y aliándose con nuestra carne. El enemigo hace que nosotros pequemos contra Dios, desconfiemos de Dios y nos decepcionemos de que decir, no puedo. Es verdad, no podemos, pero en Cristo sí. En 2 de Timoteo 3:12 dice así, en verdad, le está diciendo, esto es verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No la van a pasar bien. No, vamos a ser perseguidos. Pero nosotros no debemos vernos a nosotros mismos. Vaya, porque si la voy a pasar mal, mejor ni me acerco. No, porque el pasarla mal, si nosotros vemos en el contexto de los primeros cristianos, ellos se gozaban por pasar esas cosas, por pasar las mismas aflicciones que su Señor había pasado. El tema que nosotros a veces nos vemos tanto a nosotros mismos que decimos, no, mejor no, porque si hago esto por ahí voy a estar en problemas. Entonces evitamos el problema. No.
vayan y enfréntenlo, no porque ustedes puedan hacerlo, sino porque Cristo va a ir delante. Segunda aplicación. Como la iglesia de Cristo, como nosotros somos una iglesia de Cristo, debemos hablar de Él. A pesar de que las fuerzas del mal y los no creyentes se unan junto con nuestra carne a desalentarnos y atemorizarnos, nosotros debemos, a pesar de todas esas cosas, creerle a Dios y obedecer a Dios e ir y predicar la palabra de Dios. En la instrucción que Pablo le daba a Timoteo le decía esto. En 4.2, 2 de Timoteo 4.2 dice así: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier momento que estés viviendo, predica a Cristo. Eso es lo que le estoy diciendo. Estás en momentos de aflicción, no tenés permiso de predicar a Cristo. Estás en momentos de feriado, no hay feriado, predica a Cristo. Estás en momentos de pruebas, también es el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, porque Cristo está primero y no nosotros. O también Pablo sigue instruyendo a Timoteo y miren lo que dice acá. Ahora lo voy a leer en la lenguaje actual porque creo que es lo que más se va a acercar a la intención de lo que quiere decir, porque por ahí las palabras son más complicadas en las otras versiones. Segunda de Timoteo 2, 25 al 26 dice: en ese momento de predicar, miren a quién nosotros predicamos o corregimos. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Entonces, se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Si los que no creen en Cristo piensan que ellos, yo hago mi vida y hago lo que quiero, les quiero decir que no es así. Están bajo el dominio de Satanás y Satanás hace con ellos lo que quiere. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Están cautivos, están esclavizados y Él no quiere, como dice 2 de Corintios, Él no quiere que le resplandezca el Evangelio, porque cuando le resplandezca el Evangelio, se darán cuenta de que han sido usados por el diablo todo este tiempo por no acercarse a Dios. Mi mamá me contaba, hace poco falleció una persona que iba a la iglesia allá en Bolivia, y una persona que no es cristiana le dijo esto. ¿Puedo contarlo? Le dijo esto: eso le pasa por seguir a Cristo, por irse a la iglesia, por ser hermano. En síntesis le dijo eso. Murió y ella dijo, no, eso le pasó porque se fue a la iglesia, estaba con los hermanos, algo así, ¿no? Se lo llevó el diablo. Se lo llevó el diablo. Ese es el concepto que de alguna manera nosotros nos enfrentamos. Pero no se dan cuenta de que los que no creen en Cristo están en el poder del diablo y no pasan a las manos de Cristo, el que los puede cuidar y guiar. Entonces, cada uno de nosotros debemos entender esto, y cuando predicamos el Evangelio, hacerlo con el anhelo, el deseo y la paciencia y la humildad de decirles lo mismo que puedo decir hoy. Salgan de las manos del diablo que los está encadenando de tal forma que los va a llevar junto a su pecado al infierno a pasar toda una eternidad lejos de Dios, y que Dios, por medio de su Evangelio y de su sacrificio, hace posible que nosotros pasemos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de estar en las manos del enemigo, siendo usados por todas las asquerosidades que podemos hacer en el pecado, llevándonos a las manos de Cristo.
el que tiene cuidado de su iglesia, el que los va a cuidar. Por eso venir a Cristo es más hermoso que vivir en el mundo. No es que, como decía el pastor Sugel Michelet en una prédica, decía, no es que nosotros salimos del mundo de un lugar divertido y nosotros nos vamos a un santo aburrimiento. No, la iglesia no es así. El venir a Cristo no es así. Debemos saber que salir del mundo, salir de la condición en la cual estamos, es beneficioso. Es saber que voy a pasar una eternidad con aquel que amó mi alma con un amor eterno y se entregó a sí mismo por mí para salvarme de esa condenación y hacerme uno con él. Eso es más hermoso, y saber que de ahora en más estoy en sus manos y que de ahora en más cuento con su apoyo, de ahora en más cuento con su cuidado y de ahora en más sé que no voy a perecer, porque aquel que muera en Cristo, por más que muera, vivirá. Entonces debemos tener conciencia de esto. Si nosotros persistimos, los que no han creído en Cristo todavía, persisten en esa condición, ya conocen su condición. No están haciendo su vida como ellos quieren, como podemos pensar, no. Están en las manos del enemigo y Él hace con ustedes lo que quiere. Pero si vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo que esa obra que Él hizo es verdad y creyendo que Él tomó tu lugar, Él te va a dar vida eterna. Es tiempo de que vengan a Cristo. Y nosotros como iglesia seguir predicando a este Cristo y a este crucificado. Es la única forma de que el reino de los cielos va a avanzar. Tercera aplicación. Quiero que nos vayamos con esto en cuanto a las aplicaciones, porque también vamos a retomar la semana que viene un poco con esto. Esto es un comentario de un hermano, y miren lo que dice. Con respecto a lo que el enemigo hace en cada uno de nosotros, y quiero resaltar algunos casos puntuales porque es el efecto del enemigo en nuestras vidas cuando él ataca. Dice, el desaliento y el temor, eso es lo que hace el enemigo, tratar de atemorizarnos y tratar de desalentarnos. Miren lo que dice, son dos de los más grandes obstáculos para completar la obra de Dios. Muy a menudo aparecen donde y cuando menos lo esperamos. El desaliento, miren lo que dice este hermano, el desaliento devora nuestras motivaciones y el temor nos paraliza a punto que nos impide actuar. Si estamos desalentados por el enemigo, por las circunstancias y esto, las motivaciones, ese deseo de estar más con el Señor va a ir menguando, porque ese desaliento nos hace ver a nosotros, inclusive temor, no solamente de los hombres, sino inclusive el temor de venir a Dios en esa actitud que he tenido, temor a Dios, cómo me voy a acercar a Él si he estado haciendo esto, aquello, y nos paraliza y y nos deja una brecha, no nos deja acercarnos a Dios. Entonces, dice este hermano, reconozca estas barreras comunes que hay con el enemigo. Recuerde que el pueblo de Dios en todas las épocas tuvo que enfrentar estos problemas. Y con la ayuda de Dios, pudieron vencerlos. Al estar firmes, ahora un consejo, dice él, al estar firmes junto con otros creyentes, usted puede vencer el temor y el desaliento y completar la voluntad de Dios. Esa es la función de la iglesia. Alentarnos cuando estamos desalentados. Ayudarnos cuando estamos atemorizados. Y para terminar quiero traerles un relato bíblico, pero quiero usarlo como un ejemplo, que nos sirva de un ejemplo de lo que hace el enemigo y la actitud que nosotros deberíamos tener para ver la mano de Dios en nuestra iglesia local. Voy a leer Hechos 5, del 27 al 42. Es una situación que había pasado en entonces cuando los primeros cristianos empezaron a predicar cómo actúa el enemigo y cómo actúa Dios y cómo ellos continúan su obra. Miren,
después de que ellos anunciaban a Cristo, predicando el Evangelio, en Hechos 5, 27 al 42 dice así: cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. O sea, dicen, ustedes nos están echando la culpa de la sangre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron esto: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este, hablando de Jesús, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos otra vez. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y él les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres, y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando con Dios. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Otra vez les ordenaron no hablar, pero ¿qué es lo que hacen ellos? Continúa diciendo: ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose, felices de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre, por el nombre de Jesús. Y escuchen esto: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar, no paraban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. No podían frenar. Y no lo iban a frenar. Por eso llegó el Evangelio hasta nuestros días. Y no lo van a frenar, porque es Dios el que empezó la obra.